Hola, bienvenidos a todos. Vamos hoy a hablar con Edith Barbarán. Es astróloga, alumna y amiga de mía. Y ahora hemos creado un grupo donde estamos trabajando con energías, meditamos, últimamente estamos trabajando con el agua y queremos transmitir a través de aquí una meditación, visualización del agua, una meditación del agua, con la intención de que a través del agua y esta meditación puedas manifestar lo que quieras, a nivel material, a nivel de las emociones, a nivel espiritual también. Vamos a trabajar y hablar sobre todo esto. Esta meditación, visualización del agua fue transmitida a través de un taller que estuve haciendo con Edith y trabajando con los chakras superiores. Los chakras superiores son 9 que conozcamos, son 9 que están en la verticalidad nuestra. Digamos que imagínate que son 9 esferas más arriba y que están activadas. Se van activando a medida que vas caminando en este sendero de la evolución humana, ¿vale? Entonces, pero lo vamos a hacer lo más sencillo posible para que puedas realizar este ejercicio y puedas nutrirte de los resultados. Pero bueno, aquí lo dejo y dejo paso a Edith para que pueda explicarte cómo funciona y lo que tienes que hacer para manifestar lo que quieras. Hola, Edith. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por haberme convocado para que pueda explicar lo que el Maestro Jesús me enseñó. Cuando yo hice tu taller y tú me mencionaste sobre los chakras superiores, pues me quedé pensando, ¿no? Y dije, wow, qué maravilla. O sea, debe ser un descubrimiento magnífico lo de los chakras superiores y quería conocerlos más. Entonces yo tengo el ritual de bañarme por las mañanas y de sentir que el agua pues me conecta con ciertas realidades espirituales, ya por unas experiencias precedentes que había tenido. Entonces, en esta ducha cotidiana y con ese deseo de conectarme con los chakras superiores, pues me aparece el Maestro Jesús en voz y me dice de que el agua era un transmisor, era un comunicador y que con el agua se podían hacer milagros. Eso fue lo que él me dijo, con palabras muy sencillas. Entonces él me explicó de que uno al beber el agua se debía imaginar que el agua uno lo canalizaba desde los chakras superiores, entraba verticalmente, ¿no? Y pasaba por tu séptimo chakra, por el sexto, por el quinto, etcétera. Y sobre todo se instalaba en el corazón. Él apuntó en el corazón, me imagino yo, por el amor, por los sentimientos y por las emociones, y que luego descendía por el tercero, por el segundo y por el primero, ¿no? Y de ahí de nuevo subía esta agua en forma de energía y salía por nuestro séptimo chakra y se encontraba con el éter donde se plasmaba lo que nosotros habíamos deseado con esa intención. Entonces, desde allí subía hacia los chakras superiores y llegaría hacia la fuente en donde Dios recibiría aquello que nosotros con amor habíamos pedido. Eso fue lo que el maestro me indicó, que era básicamente como si fuese una máquina, ¿no? Me dijo, míralo como si fuera una máquina. Entonces tú bebes el agua y esto desciende y pasa como una máquina, pero me dijo, observa sobre todo que se instale unos instantes en tu corazón, luego desciende como si fuese una máquina y luego sube, pasando siempre de nuevo por el corazón y saliendo por el séptimo chakra y de ahí encontrándose con el éter y de ahí se plasma aquel deseo que tú tienes y de ahí se va por los chakras superiores
hacia la fuente en donde Dios escuchaba todo aquello que habíamos pedido. Se suele pedir cuando sale por el chakra de la corona, es cuando tienes que visualizar lo que quieres, ¿no? Cuando tú ya estás bebiendo, no sé si entendí bien, pero cuando tú estás bebiendo el agua, tú tienes una intención, Mm. ¿no? Esa intención es la que tú la vas procesando, que después en nuestro grupo entendí, gracias a Víctor, cómo podía ser todo este mecanismo. Entonces, yo bebo el agua y entonces desciende, pasa por mi corazón, desciende al primer chakra y en el primer chakra está el primer sentimiento, lo primigenio, ¿no? Y después de ahí pasa al segundo chakra, que es el deseo, al tercer chakra, que es donde tú plasmas el deseo que tú tienes, la proyección de lo que tú estás pidiendo, el cuarto chakra, que es la emoción, el amor, el sentimiento, el quinto chakra, la verbalización. Ahí también nuestro amigo Víctor nos dijo la importancia de verbalizar lo que nosotros estábamos pidiendo. Por el sexto chakra entendí y me vino la canalización de la materia y la antimateria, ¿no? O sea, de ver lo que está detrás de la materia con un sexto sentido, ¿no? Y el séptimo chakra, que era la puerta que nos iba a llevar hacia los chakras más elevados y de ahí hacia la fuente. Me comentaste que también utilizabas música. Sí, bueno, en las reuniones que nosotros tenemos en nuestro grupo contigo, me vino, gracias en realidad fue porque me vino una información que parece ser que en otras civilizaciones el ser humano había llegado a un estado bastante avanzado de tecnológico y en donde las ciudades se habían construido de manera tal que tenían canales y que esos canales formaban unas figuras geométricas que eran muy similares a los de Emoto, los de Masaru Emoto, el japonés que logró fotografiar las moléculas del agua en cuanto cuando activaba el amor y cuando activaba el desamor, pues eran dos fotos diferentes, ¿no? El del amor era muy armónico y el desamor era todo desarmónico. Entonces, en este documental vi que las ciudades tenían ciertas formas muy similares a los que Masaru Emoto había fotografiado. Entonces, esto lo relacioné justamente pues con con lo que decía este documental, que prácticamente estos canales estaban formando unas figuras geométricas, pero que estaban conectados con unos grandes órganos, unos inmensos órganos que yo aquí en Italia los he visto, que son muy inmensos del tamaño de una habitación y que esos emitían un sonido que generaban con el agua una vibración, un sonido y que eso ayudaba a que toda la ciudad vibrara en armonía. Eso me vino cuando estuvimos en nuestro grupo, cuando les comentaba todo esto, de que si nosotros bebemos un vaso de agua acompañado con una música, con unos hertz elevados, pues definitivamente nosotros sentía la seguridad absoluta que nosotros nos íbamos a sanar de cualquier cosa. No había nada que impidiera a nuestro organismo a sanar. ¿Y cuál ha sido tu experiencia con este ejercicio? Bueno, la verdad es de que para mí, cuando yo recién canalicé este ejercicio, pues lo primero que se me vino a la mente era imaginar lo básico que uno quiere en la vida, ¿no? Lo más elemental en cuanto a materia, ¿no? Una casa, un auto, qué sé yo. Pero después con el tiempo fui evolucionándolo todo y dadas las circunstancias que el mundo está viviendo en este momento, yo encontré de que habían otras prioridades y en realidad sería el despertar del mundo. Entonces me di cuenta de que lo que estaba ocurriendo en mí en realidad ya no le doy tanta importancia a lo externo, sino a mi crecimiento interior. Entonces, lo que está haciendo
lo que yo, cuando tomo este vaso de agua con esta intención y con esta visualización que pasan por mis chakras inferiores hasta irse a los superiores y llegar a la fuente, me siento muy conectada con la fuente y como mediador al Maestro Jesús. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que ha hecho o qué es lo que está haciendo este ejercicio que el Maestro Jesús me ha enseñado, pues es cambiarme desde mi esencia, transformarme o tal vez encontrarme en quién yo soy realmente, quién siempre fui. Todos somos perfección. Muy bien. Pues os animo a que experimentéis con esta meditación del agua o visualización y que nos contéis vuestros resultados. Lo interesante es eso, el cambio interno que produce. Muchas gracias, Edith. No tienes por qué. Este tema está muy abierto, este tema yo pienso que es infinito y que verdaderamente nos va a dar muchas satisfacciones. El Maestro Jesús lo primero que me dijo fue, con esto se pueden hacer milagros, con esto se hacen milagros. Así es que yo los invito a todos a que sigan investigando, que ojalá que se contacten con Fernando o conmigo para que nos cuenten sus experiencias y para todos crecer, para todos transformarnos, para todos llegar a lo que seguramente el Maestro Jesús quiere, ser amor. Así será, así es. Gracias. No tienes por qué. Gracias a ti, Fernando.